En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Siempre es un gusto, Valentina, saludarte. ¿Cómo estás? Mucha intensidad en el Vaticano, la agenda del Papa León XIV a todo lo que da. Exactamente, bueno, son 11 días, pero la verdad muy intensos. Y bueno, sobre todo el domingo, claro, este inicio formal del pontificado con esta misa multitudinaria, más de 200,000 personas, 150 delegaciones y también su primer baño de multitud, porque pues para el Papa León XIV fue la primera vez que se subió al Papa Móvil y pudo recorrer la Plaza de San Pedro y toda la Vía de la Conciliazione, donde pues se habían reunido desde primera hora de la mañana miles y miles de personas. Así que la verdad fue una ceremonia muy bonita, larguísima, llena de simbolismos, porque sabes que pues es una misa diferente a todas las demás, porque hay elementos, hay momentos que en ninguna otra misa los hay. Por ejemplo, cuando el Papa baja a las grutas del Vaticano, debajo del altar principal de San Pedro, abajo están las grutas y está la tumba de San Pedro. Y ahí se encontraban pues la estola, el palio, que es esta estola de lana blanca, y el anillo del pescador. Y el Papa bajó ahí con los patriarcas orientales, luego subió a la basílica, en procesión salieron todos afuera, porque la misa iba a ser afuera. Y obviamente la entrega del palio y del anillo del pescador pues son como los momentos más intensos de esta celebración, porque son las insignias pontificias, es decir, realmente lo que caracteriza el papado. Y ahí debo de decirte que fue un momento extraordinariamente emotivo, porque el Papa León XIV, así como lo habíamos visto cuando apareció por primera vez en la logia central, casi al borde de las lágrimas, muy conmovido cuando el cardenal filipino Antonio Tagle le puso el anillo del pescador, se le quedó viendo al anillo y luego juntó las manos como rezando, y de verdad tenía un rostro muy conmovido. La sensación que todos tuvimos es que como que estuvieran realmente en ese momento entendiendo la enorme responsabilidad que ahora recae sobre sus hombros, pero con mucho, no sé, creo que con mucha oración, pero también esta humildad, porque en su homilía dijo que lo habían elegido sin méritos propios, lo cual no es cierto, obviamente, porque tiene un extraordinario perfil y que ahora camina con temblor y temor, pero que espera caminar de la mano, digamos, de todos los que hacen parte de la Iglesia Católica. En la homilía fue muy bonita porque dijo que había llegado la hora del amor. Creo que es una frase muy linda, y además insistió muchísimo en este concepto: amor, unidad, comunión, y que la Iglesia tiene que presentarse unida al mundo y llena de amor, porque solo así logrará ser un fermento de paz. Hemos visto que la palabra paz es una de las palabras más pronunciadas desde su elección, incluso cuando apareció por primera vez, sus primeras palabras fueron que la paz esté con ustedes. Entonces, y de ahí la paz la ha desarrollado, este deseo de paz, la ha como desarrollado de diferentes maneras, porque, por ejemplo, en el encuentro con el cuerpo diplomático, pues dijo que él en primera persona quiere responsabilizarse, quiere ser protagonista de la búsqueda de la paz, y quiere que la Santa Sede pues ejerza un rol de mediación, y ofreció el Vaticano para ser el marco de encuentros entre gobernantes que están en conflicto, para que realmente se puedan sentar, se puedan mirar a los ojos, puedan dialogar en busca de una solución justa para ambas partes. Y de hecho, esto es lo que se está hablando en las últimas horas, que el Vaticano podría ser efectivamente el marco de una mediación. Ahora sería entre Rusia y Ucrania, porque al margen de estas ceremonias, tanto el funeral, como lo vimos, del Papa Francisco, como el inicio del pontificado, pues vienen las delegaciones de todo el mundo. Aquí había 150 delegaciones, y obviamente es un momento en el que también los líderes aprovechan para hablarse, para encontrarse, y el Papa León XIV pues al margen de esta ceremonia con el presidente. Al día siguiente recibió al vicepresidente Vance, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, había estado el día sábado con el secretario de Estado y el canciller del Vaticano. En fin,
todo un movimiento, y luego el presidente Zelensky y el vicepresidente Vance también se dieron en la Embajada de los Estados Unidos en Roma. Entonces, todo esto, aunado a la larga conversación que mantuvo el presidente Donald Trump con el presidente Putin ayer, en fin, hace esperar que el Vaticano pueda ser el marco de una negociación, aunque obviamente falta mucho camino por recorrer, porque eso ya dependerá de la voluntad de las partes. Pero seguramente el Papa León XIV está relanzando la diplomacia vaticana y está hablando muchísimo de diálogo, de la necesidad de diálogo, incluso con los líderes de las grandes religiones. Hay como un reacercamiento también con el mundo judío. El Papa mantuvo un encuentro con los representantes de las otras religiones que habían venido para su misa de inauguración, y dijo que es muy importante, sobre todo en este momento en el que hay tantos malentendidos, tantos momentos dolorosos por el conflicto en el Medio Oriente, que el diálogo entre judíos y cristianos se mantenga fuerte, estrecho, que el lazo se mantenga estrecho. Pero también ha visto al patriarca Bartolomé de Constantinopla. Se habla de la posibilidad de que el Papa León XIV vaya a Nicea, a Turquía, con motivo de los 1700 años del Concilio de Nicea. Era un viaje que el Papa Francisco habría querido hacer, estaba previsto para el mes de mayo, pero bueno, sabemos que pues justamente hace un mes estaba yo pensando, Emanuel, fue la última vez que vimos al Papa Francisco el día de Pascua, pues desde la logia central de la Basílica, con la bendición Urbi et Orbi, que tanto esfuerzo le costó, y luego esa despedida de su plaza con el Papa móvil, y pues horas más tarde ya estaba muerto. Entonces, bueno, digamos, todo esto es lo que sucedió en estos días. Ya estamos aprendiendo a conocer un poquito al nuevo Papa, y creo que es un hombre muy sereno, seguramente un hombre muy inteligente, con una... también, aunque seguramente más formal, más institucional, vamos a decir así, que el Papa Francisco. Eso se dio también en su contacto con las multitudes que estaban en la Plaza de San Pedro cuando le pasaron unos niños. Se vio que no está acostumbrado todavía a ese tipo de cercanía física. También cuando, no sé, los presidentes le dan la mano, o vimos la presidenta de Perú, Boluarte, que le estrechó la mano y no la dejaba. El Papa está con un poco, se le ve que en fin, que no está acostumbrado, ¿no? Y seguramente esa parte de cercanía así la tiene diferente, por ejemplo, el Papa Francisco. Claro, cada uno tiene su propia personalidad, y es un Papa del que la gente que colabora con él dicen que es un hombre de gobierno, porque tanto como prior de los agustinos ha viajado ya por todo el mundo, ponía orden dentro de su orden, valga la redundancia. Aquí en el Vaticano pues estuvo 2 años al frente del dicasterio, que es uno de los más importantes, que supervisa con el Papa los obispos de todo el mundo. Entonces también tiene un gran conocimiento del mundo real, digamos, del mundo, de las diferentes zonas geográficas, de los problemas que hay en los diferentes continentes. Es una gran experiencia. Parece que todos dicen que es un hombre de gobierno, y además, bueno, estuvo tantos años misionero en Perú, que eso también le da toda la parte misionera y de gran sensibilidad hacia la doctrina social de la Iglesia, hacia la justicia social. Y luego se da sus escapadas. Ya vimos que se dio primero una escapada a un convento de los agustinos, en cuanto lo eligieron, porque ahí se venera el cuadro de la Virgen del Buen Consejo. Él es devoto de esta Virgen y estaba presente en la imagen en el día de la misa de inauguración. Luego se fue un día a ver a los agustinos, que está a pocos metros de donde él vive, porque él vive donde vivió los últimos 2 años, que es en el Santo Oficio, digamos, donde están las oficinas del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. No va a ir a Santa Marta, no ha pisado Santa Marta. Están haciendo unas obras de mejoría en el apartamento pontificio, en el Palacio. En el Palacio Apostólico. Lo más probable, aunque todavía no lo han confirmado, es que se vaya a vivir al Palacio. Seguramente a Santa Marta no sé si es que podría haber otra solución. Tampoco se puede quedar donde está, porque es muy pequeño y hay problemas de seguridad, y ahí hay oficinas, hay otras personas que viven ahí. Entonces eso obviamente no creo que sea la solución, pero en fin. Y esta mañana otra escapada se fue
al dicasterio de los obispos, donde él era el prefecto ahí, y celebró una misa con ellos y luego ya se regresó al Vaticano. Así que pues estamos empezando, digamos, a seguirle y a tratar de conocerle y de entenderle. Valentina, estos días que lleva al frente ya como pontífice, 11 días, si no recuerdo mal, ¿va a seguir la línea de Francisco? ¿Se puede ya hoy sopesar eso o va a ser algo totalmente distinto? Yo creo que va a ser distinto. Creo que por lo que se refiere al Papa Francisco, seguramente va a seguir el tema de la cercanía con todo el tema, digamos, social, de la justicia social, de la iglesia misionera, de la iglesia en salida. Yo creo que, y de la sinodalidad, que es uno de los grandes temas del pontificado del Papa Francisco. Yo creo que eso ya lo ha dicho, va a seguir en esa línea, pero creo que lo va a hacer con un estilo muy diferente al del Papa Francisco, que tenía un estilo mucho más informal. Él quería ser una persona, ¿cómo te diré?, más libre, porque tenía una gran libertad interior, y entonces era menos institucional, entre comillas, y seguía menos los caminos. Aquí se tiene la impresión, no solo por la vestimenta, porque todo recibe a todos en la biblioteca del Palacio Apostólico, su forma de ser. Creo que va a ser un papa mucho más institucional, más formal, seguramente menos espontáneo, en el sentido de cómo era el Papa Francisco, esta gran empatía, esta cercanía con todo el mundo, esta espontaneidad, su forma de improvisar. Yo creo que aquí estamos ante una persona muy serena, muy serena, eso es lo que se desprende, digamos, pero seguramente muy organizada. Muy ordenada. Con eso no quiero decir que el Papa Francisco no fuera organizado, ordenado, pero el Papa Francisco era mucho más espontáneo, ¿no? Y menos institucional, seguía menos las líneas institucionales, por eso no se puede vivir al palacio, por eso de alguna manera era el portavoz de sí mismo, por eso él tenía una agenda privada por la tarde en Santa Marta, de la que la institución no tenía conocimiento, ni la Secretaría de Estado, ni la sala de prensa. Ahora todo está en regla, en el sentido, en orden. Nos avisan de las actividades del Papa y está todo ahí. Es decir, lo que hace en la mañana, lo que hace en la tarde, te lo dicen. Puede haber la escapada esta como a los obispos, o la escapada a un convento los primeros días. Probablemente eso también se reduzca después, pero por lo que se refiere a las audiencias, las que están marcadas son las que hay. Entonces, él no tiene una doble agenda como tenía el Papa Francisco. Estas son las diferencias que yo veo. Y por otra parte, si hubiera querido seguir absoluta y totalmente la línea de Francisco, probablemente se habría llamado Francisco II, digamos. Entonces, yo creo que con la elección del nombre de León XIV, digamos, no es que se deslinde del Papa Francisco, pero creo que asume su propia personalidad, su propio liderazgo, de acuerdo con su propia personalidad. En estos días se ha dicho que nombra quizás más que el Papa Francisco a sus inmediatos predecesores, a Juan Pablo II, al Papa Benedicto, al mismo Papa Francisco. Es como si también quisiera pues la riqueza de los papas que lo han precedido, quiere sacar fuerza de ellas, o quiere una vez más pues resaltarla, porque de alguna manera siento que él es como una continuidad con todos ellos, pero en la diversidad, es decir, con su propio estilo. Entonces yo creo que va a seguir la línea del Papa Francisco en la de cercanía, de gran sensibilidad hacia los problemas sociales, económicos de las personas más marginadas, porque él lo vivió en Perú. Él sabe perfectamente cuál es la realidad en muchísimos pueblos y cuánta injusticia social hay, pero luego creo que tiene una formación académica, una formación por lo que se refiere a la doctrina, porque estudió teología, derecho canónico, es matemático, filosofía, más pues todos los años de gobierno que tuvo, hace que sea un perfil diferente. Claro, fíjate, Valentina, que observamos cuando falleció Juan Pablo II lo que le costó a Benedicto XVI pues entrar en el ánimo
de la gente. Me parece que nunca lo logró de manera injusta porque pues a mí me parece que hizo lo que debía de hacer como pontífice en su momento y bueno, que además manera de demostrarnos humildad cuando decide renunciar, ¿no? Entonces son de las cosas que yo destacaría de Benedicto XVI, pero como que nunca pudo haber esa química después de un papa tan carismático como Juan Pablo II. Y ahora con Francisco, que podríamos decir también el carisma de Francisco, vemos con León XIV que ha rebasado las expectativas, por lo menos así me lo parece, Valentina. Sí, yo creo que tienes toda la razón. Creo que podría haber una explicación. Yo me lo he preguntado en estos días. Es, digamos, tan solo mi opinión. Puede haber muchas otras explicaciones. Quizás una es que el Papa Francisco quería ser como un gran párroco universal. Quizás se había la figura del Papa, como estábamos acostumbrados al Papa Juan Pablo II, al Papa Benedicto XVI, él era más obispo de Roma, lo dijo desde el primer día cuando se asomó sin toda la, digamos, la vestimenta típica incluso del Papa, ¿no? Contrariamente a lo que hizo León XIV, con mucha libertad, porque también ese era otro punto. Tenías que escoger a un Papa que también tuviera el valor de no repetir o de no ser la mala copia de otro Papa, en ese caso el Papa Francisco, que no se sintiera obligado a aparecer en la ventana sin la vestimenta típica, sin la casulla roja, etcétera. Pero no, él lo asumió y lo sigue haciendo todos los días. Incluso ahora cuando recibía las delegaciones estaba con la capa roja, como Juan Pablo II o el Papa Benedicto XVI. Entonces yo creo que lo que la gente está viendo ahora quizás es como una vuelta un poco a la institución papal formal. Y con el Papa Francisco nos habíamos acostumbrados todos a este párroco universal extraordinariamente cercano y empático, que había dejado de lado un poco ciertos símbolos del papado, desde el coche, el apartamento, su forma de vestir, su forma de hablar incluso. Y a lo mejor había quizás una especie de nostalgia un poco así sumida, de la que quizás nadie estaba consciente, que a lo mejor la gente en este momento de histórico, cuando falta tanto liderazgo, obviamente el Papa Francisco tenía un enorme liderazgo, pero quizás una figura institucional fuerte, a lo mejor a la gente le está gustando volver un poco a esta idea del Papa tradicional. Claro, pero que al mismo tiempo es un hombre cercano, con una gran experiencia. No sé, creo quizás que esa podría ser una explicación, y esta serenidad y esta paz y esta también humildad, ¿no? Y creo este deseo de paz compartido con todos, de amor compartido. Es como una persona muy serena, seguramente no es una persona que se impone, pero creo que logra conectar de una manera totalmente diferente a la del Papa Francisco. Pero de manera muy positiva, porque pues yo veo la reacción de mucha gente, de los políticos, de los reyes, de los primeros ministros, de todo mundo, en la dinámica de León XIV, ya no de Francisco. Esto es, pese a lo carismático y al liderazgo que ejerció Francisco, sus mensajes, su filosofía de vida, sus formas, bueno, pues llega este nuevo Papa y hace lo suyo, y la gente lo recibe bien, por lo menos así lo veo, contrastando con Benedicto XVI, que le costó todo el trabajo del mundo, ¿no? Eso lo hemos platicado en otras ocasiones. Valentina, finalmente, ¿estarías ya en condiciones de poder definir la característica de lo que será este pontificado? ¿Cuál será la característica principal del pontificado de León XIV? Yo creo que es un poquito prematuro decirlo, pero si nos basamos en sus primeros mensajes, yo creo que el Papa León XIV quiere ser un puente. Creo que va a trabajar mucho por la unidad de la Iglesia, porque ha habido fracturas y ha habido polarización. Creo que eso es creo que esa es su prioridad probablemente, y al mismo tiempo ser como un ejemplo positivo
que la iglesia se muestre al mundo unida y con amor adentro para que realmente pueda hacer bien dentro de la sociedad, porque obviamente si una iglesia se presenta fracturada o polarizada en una sociedad que ya de por sí está muy polarizada, es difícil. Entonces mi sensación es que va a ser un hombre de puente, va a ser un puente, un hombre de diálogo sereno, que va a trabajar para lograr la unidad. Y mira, yo creo que su elección es una muestra extraordinaria que logró entre los cardenales, porque lo hablamos tantas veces, el 80% creados por el Papa Francisco, cardenales que nunca se habían visto, que no se conocían, de periferias, de zonas muy remotas del mundo, y en 2 días lograron esta elección. Entonces, elegir a una persona con este perfil tan rico. Entonces, yo creo que va a ser un factor de unidad, un puente, un hombre de diálogo. Me dicen que es un hombre que escucha muchísimo. Primero escucha y escucha bien. Mucho, y luego toma decisiones. Es decir, es un hombre de gobierno. Esto me lo han dicho varias personas cercanas a él. Es decir, primero escucha, que me parece una gran cualidad, y luego cuando tiene que actuar ya con los conocimientos, etcétera, de una determinada situación, actúa. De hecho, ha confirmado a todos dentro de la curia y ha dicho, necesito tiempo, reflexión, oración, ya cuando tenga un panorama más claro voy a hacer los cambios. Hay un cambio ya para comentarte que ha llamado muchísimo la atención y ha pasado un poco así, la gente no se ha fijado tanto, pero el primer cambio que ha hecho es del Instituto Juan Pablo II. Entonces, segundo fue creado para promover la teología de Juan Pablo II, sobre todo en relación a la familia, a la vida. Y el Papa Francisco lo había modificado, había hecho de este instituto basado en las enseñanzas de Juan Pablo II sobre la moral de la familia como un instituto mucho más sociológico, vamos a decir así, en manos de un cardenal Paglia que pues en muchas ocasiones dio que hablar porque sobre las uniones digamos homosexuales, etcétera, que no era para nada en la línea del magisterio de Juan Pablo II. Pues lo primero que hizo, el único cambio que ha hecho en estos 11 días el Papa León XIV ha sido pues quitar al cardenal Paglia para poner al vicario de Roma, Baldassare Reina, que tiene una formación teológica y es un hombre mucho más, digamos, podríamos decir, apegado a la doctrina y con esta idea de la familia, cercano a Juan Pablo II, como filosofía y teología de la familia. Entonces, es un cambio que no es menor, porque te está hablando de una preocupación que él vio que ahí había un instituto que había nacido para promover la vida y la familia y que había sido modificado completamente en su razón de ser. Y ya el Papa ya dijo el otro día a los diplomáticos que la familia se basa en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces ahí también estás viendo que es un hombre con una claridad en cuanto a doctrina evidente, digamos. Y él ya dijo que no hay que tenerle miedo a las palabras, es decir, la verdad, lo que la Iglesia reconoce como verdad, hay que tener la valentía de decirlo con claridad, a pesar de que el mundo a lo mejor quiere escuchar otra cosa. Yo ahí también veo algo diferente y este primer cambio me parece fuerte, digamos. Valentina, siempre muy completo e interesante lo que se platica en tus reportes. Gracias, te saludo. Gracias a ti. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó desde el Vaticano.